Titulares: Impacto BTV Estelar. Iniciativa de diputado Barrios en quitarle funciones a las Fuerzas Armadas de Honduras genera controversia. De él poder descentralizarlo, de mantenerlo cooptado. Padre abusaba sexualmente de sus hijas y las grababa. De allanamiento, y el día de hoy pues hemos capturado a este individuo sospechoso de haber abusado de sus dos menores hijas. Diariamente, un niño es diagnosticado con cáncer. Trabajando en alianza y unidos, pues es posible brindarle a estos niños el acceso a tan anhelado derecho a la salud. Así iniciamos Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Janet Flores. Bienvenidos una vez más a Impacto BTV Estelar. Nosotros ya listos con todas las informaciones. Acompáñenos durante esta hora. Y así damos inicio ya a nuestra agenda informativa. Y como lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, nada está dicho aún con el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. Ahora ya se sabe de último momento que también la defensa ha solicitado 90 días más de plazo para poder iniciar con este juicio que está pautado para el próximo 20 de febrero. Óscar Ortiz, estás desde Nueva York para justamente darnos toda la información en torno a este caso. Buenas noches, vamos contigo. Buenas noches, Janet, y buenas noches a los televidentes de Impacto BTV Estelar. Efectivamente se ha confirmado la petición, una nueva petición de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. Esto para posponer el juicio o atrasarlo. Estamos hablando de 90 a 180 días plazo, según la información que tenemos en nuestro poder y que también ha sido plasmada en un documento oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estamos hablando prácticamente de una pena de 3 meses, ¿no? 3 meses a 6 meses para hacer un total de 180 días plazo, situación que tendrá que decidir el juez Kevin Castel. Creemos nosotros que la respuesta será el día de mañana, aun y cuando haya actividad de una audiencia privada que está programada, esto en relación a la clasificación de información y su revisión. Asimismo, ¿cuáles son los argumentos que está exponiendo la defensa para solicitar un nuevo aplazamiento de casi 6 meses? La razón es que en febrero, según ellos, la persona que está en juicio, estamos hablando de Juan Orlando Hernández, recibió acceso a una computadora con 540 páginas, 40,000 páginas de información, y que él mismo no puede revisar esta información antes del juicio, ni mucho menos su defensa. Y toda la información clasificada debe ser revisada en presencia de sus abogados. A esta petición, y una petición muy bien sustentada desde nuestro punto de vista, es que solo se ha autorizado revisar la información, dice el documento, de la única computadora entre 10 y 15 horas en la semana. Es decir, que prácticamente la defensa está diciendo que no tiene el tiempo suficiente, mucho menos para revisar estas pruebas, su defendido. Otro de los puntos que están explicando es que Juan Orlando Hernández identificó testigos que desea que la defensa use para testificar con cierta información, donde ellos fueron partícipes tanto de Estados Unidos como de Honduras, y en el caso de Honduras, algunos del documento no tienen visa. Además, Juan Orlando Hernández todavía no ha decidido, escucha muy bien esto, si testificará en su juicio, como se había mencionado días atrás, en relevancia al proceso judicial que se está generando. Y todavía, como para darle ese punto agregado, hay información clasificada que no ha sido revisada y que continuará mañana junto con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación al caso de narcotráfico que está siendo señalado el expresidente Juan Orlando Hernández. Repetimos, la defensa está solicitando un plazo de prácticamente 6 meses para volver a revisar cierta documentación, cierta información, y hay otro punto también, según el documento, que expone los motivos. Sin embargo, esa información ha sido completamente reservada hasta donde pudimos conocer
e incluso ustedes están viendo parte del documento en su relación que se ha generado, opciones que se han generado en los últimos minutos y a la espera de lo que pueda responder el juez Kevin Castell el día de mañana, porque la audiencia hasta el momento se mantiene para la próxima semana, el 20 de febrero, Janet y televidentes. Así es, muchas gracias, Oscar, por esta información, y lo que quiero consultarte nada más es, debido a lo que has podido escuchar y también conversar con otros colegas acerca de este caso, ¿cuál es la disposición que podría haber para que el juez Kevin Castell pues acepte la solicitud que está dando la defensa hasta este momento? Porque recordemos que son varios elementos los que ya está planteando la misma y si sería factible o no, porque hasta este momento pues todo se mantiene tal como se había fijado para el próximo 20 de febrero. Al principio cuestionábamos un poco la posición del juez Kevin Castell en relación a que el juicio se mantenía o no, porque también estaba ese fantasma de un nuevo aplazamiento. Sin embargo, y entre los últimos antecedentes y las conclusiones o análisis que hemos realizado, prácticamente no podríamos descartar que el juez el día de mañana o el sábado o domingo, también como respondió anteriormente a ciertas peticiones, de una respuesta favorable a aplazar el juicio. Sin embargo, la última palabra la tiene el sistema judicial de los Estados Unidos, representado en este caso por el juez Kevin Castell, argumentando que podrían o no conocerse ciertas regulaciones en la información clasificada que también estaría generando algún tipo de información, y de ahí partiríamos si Castell podría posponer o no nuevamente la fecha del juicio contra Juan Orlando Hernández. Perfecto, Oscar, muchas gracias nuevamente por la información que nos has brindado ya de último momento en torno al caso del exmandatario Juan Orlando Hernández, con esta solicitud que ha hecho su defensa de 90 días más para poder iniciar ya con este juicio, y por supuesto mañana cuando se van a reunir para poder seguir revisando todas estas pruebas y la información clasificada que se estaría utilizando o no en este mismo proceso. Gracias, Oscar, buenas noches. Gracias, Janet, muy buenas noches a todos. Bien, y continuando siempre con este caso, ante la negativa de la defensa de Juan Orlando Hernández sobre la recolección de información presentada por la contraparte, los abogados expresan que estos podrían presentar un recurso de apelación en el dictamen del juicio. Beneficiar si le conculcan o le cercenan ese derecho o le ocultan los medios de prueba con los cuales va a ser incriminado, entonces definitivamente no estaríamos hablando de un debido proceso. Entonces esto definitivamente podría contribuir y se podría inclusive hasta anular el proceso en el momento oportuno, ¿verdad? Cuando de repente si fuese condenado podría utilizarse en el recurso de apelación al que tiene derecho. Y justamente tras anunciarse que el juez Kevin Castell descalificará información en el caso del exmandatario Hernández, defensores legales también han expresado que esto podría interferir en la estrategia de la defensa. La contraparte tienen que estar en conocimiento de la información sensible que tiene la Fiscalía. Y sabemos que si esa información sensible está de por medio sus investigadores, el juez Kevin Castell no la va a admitir. Sin embargo, considero de que son estrategias. Aquí hay una lucha de estrategias tanto de la Fiscalía como de la defensa técnica de Juan Orlando Hernández. Acá la Fiscalía tiene la potestad de dar a conocer la carga probatoria que tiene en este caso sobre audio, sobre diagramas de asociación, de teléfono, de video, de fotografía que podría tener o que tiene ya la Fiscalía. Sin embargo, falta que sea admitida por parte del juez Kevin Castell. Y aquí hay una lucha de estrategia entre la Fiscalía y la defensa técnica. Cambiamos completamente de información porque desde lo interno del Poder Legislativo se busca modificar el último párrafo del artículo 272 de la Constitución de la República, eliminando así la frase y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, una medida que por supuesto ha generado reacciones a favor y también en contra.
En medio de la polémica generada por la propuesta del diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, para modificar el papel de las Fuerzas Armadas en la garantía de la alternabilidad presidencial, diversos sectores han reaccionado, entre ellos exmiembros de la institución castrense, quienes catalogaron a dicha medida como una violación a la Constitución. Hay un afán desde el poder descentralizarlo, de mantenerlo cooptado, de que todas las instituciones pierdan su capacidad de balance de poder, su capacidad para poder intervenir desde el marco constitucional para evitar los abusos del poder. Es una violentación a lo que es el balance de poder y a lo que son las facultades institucionales en situaciones o en escenarios en los cuales, como este que está viviendo Honduras, todo es un riesgo. La propuesta de Barrios argumenta que las Fuerzas Armadas deben desvincularse de funciones políticas, dejando únicamente responsabilidades relacionadas con la integridad territorial, soberanía y el mantenimiento de la paz. Aquí el asunto no es de que las Fuerzas Armadas tengan o no esa potestad, sino de garantizar que existan instituciones democráticas fortalecidas y se respete la Constitución de la República. Si hay respeto a la Constitución, las Fuerzas Armadas no tendrían por qué estar interviniendo nunca. Algunos sectores creen que todo esto tiene un trasfondo. Si recordamos, directamente en el 2009 fueron las Fuerzas Armadas las que evitaron que Mel Zelaya continuara en el poder, ¿sí? Por eso es gran importante este artículo, pero si se modifica ya no va a haber directamente esa potestad para que las Fuerzas Armadas puedan evitar que pase esto. Tiene un trasfondo y más que todo preocupa porque no hay una rotación en los magistrados y recordemos que para que se modifique este artículo tiene que pasar por la Sala de lo Constitucional, ya que es un artículo pétreo. Asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es una función constitucional que debe preservarse, indicaron organizaciones de derechos humanos. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. En tanto, diputados del Partido Nacional han reaccionado ya sobre la propuesta del diputado Barrios de eliminar la función de garantizar la alternabilidad de las Fuerzas Armadas. Veamos qué ha respondido ya el subjefe de la bancada nacionalista. Confesión de parte, relevo de pruebas. Libre ha confesado en los últimos días que realmente quiere cerrar el círculo de poder y que no quiere que nadie se le interponga en el camino, y producto de ello entonces ahora salen con algo que era impensable. Impensable creer que Libre, después de que tanto ha pregonado que es necesario la alternabilidad en el ejercicio del poder, hoy salgan con quien quieren que nadie lo garantice. Hoy quieren que las Fuerzas Armadas ya no cumplan con ese deber constitucional que viene no de hace poquito, viene desde los años 50. Y que ha resultado, que ha funcionado muy bien, porque justamente cuando personas con ínfulas de dictadores han querido promulgar un mandato permanente en nuestro país, justamente las Fuerzas Armadas son las que han establecido. Y nos mantenemos siempre en este mismo tema, porque ante la respuesta del diputado Jorge Barrios, que no tiene que pedirle permiso a nadie como diputado, las críticas de diferentes sectores tampoco se han hecho esperar. Ante la publicación hecha por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, donde asegura desconocer y desaprobar la iniciativa presentada por el diputado Jorge Barrios, con la cual pretende quitar las funciones institucionales a las Fuerzas Armadas, el diputado afirmó no necesitar la aprobación de nadie para presentar esta reforma a la Constitución. Porque las iniciativas que tengo yo como congresista nacional, pues yo no tenía que pedirle permiso a la presidenta de la República. Yo represento a mis electores del Congreso Nacional. Mis iniciativas, más bien eso fortalece la independencia que tenemos al interior del Partido Libre para presentar nuestros propios proyectos. Para el diputado de Libre, Obed López, son totalmente innecesarios los comentarios del diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, donde pide a Zelaya que le llame la atención a Barrios por tratar de introducir esta reforma, ya que ellos tienen total independencia de sus acciones en el Congreso. Yo puedo presentar un anteproyecto y no necesariamente tiene que tener el visto bueno de la dirigencia del partido. No es un planteamiento del gobierno, es un planteamiento en base al derecho que él tiene el diputado de presentar una iniciativa particular.
Expertos en materia legal piden que esta iniciativa no tenga el respaldo de los demás diputados del Congreso Nacional, ya que de aprobarse consideran que sería un movimiento peligroso y un asalto al Estado de Honduras. Para mí, el único que puede garantizar con los errores que ha tenido en el pasado las Fuerzas Armadas, como el golpe de Estado, debe garantizar, no exponer ni imponer a nadie, sino garantizar que la voluntad de un pueblo emitido en las urnas sea ejercido en tiempo y forma como lo establece la Constitución de la República, y me parece en lo particular improcedente este tipo de iniciativas. Para expertos en materia política, este tipo de reformas a la Constitución solo provocan que el país tenga una mala imagen a nivel internacional, por lo que esperan que esta y otras iniciativas no sigan siendo un tema de discusión en el legislativo. En imágenes de Isaac Alcerro, les informó Marisol Ramos. Y por otro lado, despreciable cómo un padre abusaba sexualmente de sus 2 hijas y las grababa, pero afortunadamente ya ha sido capturado. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Y un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó detención judicial al coronel Víctor Alonso Ponce Martínez por suponerlo responsable de 5 delitos de homicidio durante las protestas por la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández, y permanecerá recluido en un batallón. Minutos culminó la audiencia de declaración de imputado para el coronel Víctor Alonso Ponce Martínez, acusado por 5 delitos de homicidio. Este día, pues, el juez dictó detención judicial, señalando la audiencia inicial para el próximo lunes 19 de febrero a las 8:30 de la mañana. En breves minutos va a ser remitido al primer batallón hasta su audiencia inicial. Mientras tanto, la viceministra de Seguridad se reunió con el fiscal general para poder afianzar las acciones conjuntas entre la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y la Policía Nacional en contra de los delitos de narcotráfico y corrupción, que también han dejado unas instituciones minadas por estas estructuras. Autoridades de la Secretaría de Seguridad se reunieron con el fiscal general para definir acciones conjuntas que reviertan la infiltración del crimen organizado y narcotráfico en las instituciones del Estado. Bueno, ese trabajo debe de ser una vinculación integral que permita realmente ese trabajo efectivo, y de eso estamos hablando. Si la operatividad no ejerce una actividad vinculativa, no hay resultados. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nueva York, que es importantísimo, o sea, de tema de desconocimiento, más bien eso nunca se había visto. Ahora están, por supuesto, fiscales allá recogiendo más nuevas pistas, y con las mínimas que hay, pues vendrán repercusiones en este país. Y de la misma manera, todo el trabajo que estamos haciendo desde la Policía de Investigación, desde la Secretaría de Seguridad, se vincula también con el trabajo fiscal. Ustedes no tienen idea cuánto, por lo menos yo particularmente, estaba esperando este cambio. Este cambio era necesario. Ante esta problemática se han enviado 4 fiscales de varias dependencias del Ministerio Público para verificar la información que se desarrolla en el juicio que se sigue contra el expresidente Juan Orlando Hernández y determinar si existen nuevas líneas de investigación. En ese sentido, pues las autoridades del Ministerio Público consideraron a bien enviar 4 fiscales. Uno de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, otro de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, otro de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración de la Policía y otra fiscal que pertenece a la Fiscalía General. Ellos van a estar presenciando el juicio, pero también recopilando información que se pueda dar, ya sea como testimonios de algunas personas que van a servir en el juicio, pruebas científicas, pruebas testimoniales y toda esa documentación que surja del mismo para posteriormente a eso enviarla a otro equipo de fiscales que va a estar en nuestro país y determinar si esa información vale la pena tomarla en cuenta para investigaciones que ya se tienen avanzadas en algunos casos
y si no, pues abrir nuevas líneas de investigación dependiendo que sea lo que surja. Para estas autoridades es necesario mejorar las capacidades de las 3 instituciones como el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad para investigar, acusar y procesar a los sectores vinculados al crimen organizado, narcotráfico y corrupción. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Y tras ser solicitado en extradición el pasado 14 de diciembre, Roberto Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, en la resolución de su audiencia de presentación y evacuación de pruebas, un juez de primera instancia concedió la solicitud, donde además deberá enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos. Con traje, corbata y una mirada determinante, Roberto Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad, llegó a la sede del Poder Judicial acompañado bajo un fuerte resguardo de agentes de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales para dar inicio a la audiencia de presentación y evacuación de pruebas tras ser señalado por 3 delitos en perjuicio de los Estados Unidos. Quien es solicitado pues por el gobierno de los Estados Unidos por extradición. Cosenza pues fue detenido en una operación de alto impacto desarrollada por la Policía Nacional en el pasado mes de enero en una colonia capitalina. Pues el traslado consistió pues en, como ya es normalmente, por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales, específicamente el Comando de Operaciones Especiales Cobra, apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y equipos de inteligencia. La primera persona detenida en el año 2024 con fines de extradición. Tras presentarse todos los medios de prueba en la audiencia desarrollada en la Corte Suprema de Justicia, un juez de primera instancia concedió la solicitud de extradición de Cosenza, donde será juzgado por la justicia estadounidense. Esa resolución es conceder la petición que realizó el gobierno de los Estados Unidos a través del estado de la Florida para la extradición del señor Francisco Roberto Cosenza Centeno. En tal sentido, se deberá mantener el arresto provisional, se deberá garantizar por parte de, en este caso, las autoridades competentes de seguridad nacionales, el brindar el tratamiento médico correspondiente. Pese a que los 3 delitos que se le acusan al exdirector de la Tasa de Seguridad no están enmarcados dentro de los convenios de extradición, su defensor público aseguró que no realizarán ningún tipo de apelación, ya que a su acusado así lo determinó. El auto acordado establece tres eventos que tienen que ser extraditados, quienes pueden ser extraditados, y son narcotráfico, que mi representado no está siendo acusado, criminalidad organizada, que tampoco, y terrorismo. Y el auto acordado establece estas 3 circunstancias, mi representado no está en ninguna de esas 3 circunstancias, más sin embargo él lo estableció de entrada, que él quiere presentarse a esclarecer estos asuntos en Estados Unidos. Investigaciones de la Fiscalía aseguran que Francisco Cosenza habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales. En cámaras de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y cambiamos de información porque en el 2023, a nivel nacional, escuche bien usted, el Ministerio Público atendió en los módulos de atención especializado a más de 8,000 mujeres por maltrato familiar, violencia doméstica y daños contra menores por parte de sus parejas, y 2,400 denuncias fueron atendidas por violación a mujeres y menores de edad por parte de sus compañeros de hogar. Los módulos de atención integral especializados, que son los que atienden víctimas de violencia doméstica, maltrato familiar, esto en perjuicio de mujeres y también de menores de edad. Solamente el año pasado en estos centros, que son 17 a nivel nacional, que son dependencia del Ministerio Público, se atendieron alrededor de 8,000 personas. Estos por mujeres que vienen a denunciar violencia doméstica, que es lo que más denuncian. Que el año pasado, durante todo el año de enero a diciembre, se recepcionaron alrededor de 2,000 denuncias solamente por violencia doméstica, y por los delitos que son de maltrato familiar, abusos sexuales en perjuicio de mujeres y también en perjuicio de menores de edad, son 2,400. Entonces estas denuncias son derivadas a la Fiscalía de la Niñez cuando son menores de edad y la Fiscalía Especial de Protección.
Y por otro lado, una procesadora de carne está dejando casos insalubres en el sector Campiza de San Pedro Sula. Los pobladores denuncian que los malos olores y las aguas sucias vuelven difícil la convivencia en la zona, en donde más de 1.000 viviendas corren el riesgo de desaparecer por esta problemática. Es un total como de alrededor de 1.000 casas que están siendo afectadas por la descomposición de la materia orgánica que provoca malos olores, aparte del impacto ambiental. Toda esta agua que no es tratada va a impactar la capa de ozono porque es metano que sube directo a la atmósfera, aparte de que la biodiversidad se muere. En otros temas, luego de una reunión sostenida entre las autoridades de Casa Presidencial y el Congreso Nacional, se dio a conocer que se analiza reformar la Ley de Contratación del Estado para volverla más ágil y menos propensa a favorecer la corrupción. Esto como un mecanismo que permita una mejor competencia y desarrollo del país. Acabamos de terminar una reunión muy importante con el Ejecutivo que a raíz de la finalización del borrador de la Ley de Contratación del Estado, la nueva Ley de Contratación del Estado ha sido puesta a consideración. Esta es una ley muy importante que va a ser remitida después de un programa de discusión interna al Ejecutivo al Congreso Nacional. Y posteriormente también tenemos la Ley de Justicia Tributaria que va a ser muy pronto sometida a discusión. Bueno, es un proyecto que estamos socializando, especialmente el secretario de la Presidenta conoció un resumen del proyecto, del anteproyecto, y estamos en espera de unas observaciones del resto del gabinete puntualmente para así darle la forma y la eficacia que esta ley conlleva. Bueno, agilizar el proceso de contratación pública, hacerlo más transparente y más inclusivo también, a que más gente pueda participar en las compras públicas del Estado, y ese es el mensaje final, pues que la sociedad entera y los... Y en otras informaciones, el director del Instituto Nacional de Formación Personal le hace un llamado a todos los empresarios para que mejoren los salarios de todos los trabajadores y así evitar que se siga fugando a otros países el talento humano que ellos están capacitando. Los empresarios lamentan que la mano de obra calificada catracha esté migrando a otros países por la falta de oportunidades, ya que muchos hondureños se están capacitando en el Infop para después migrar, por lo que le reiteran al gobierno la urgencia de establecer el diálogo para resolver la crisis de empleo que hay en Honduras. Muchos hondureños se está yendo de Honduras y eso es una lástima, que nosotros como hondureños querramos abandonar nuestro país y no querramos vivir en él y salir adelante. Y obviamente pues un hondureño formado en el Instituto Nacional de Formación Profesional con su diploma es más apetecido en el extranjero porque está formado definitivamente. Es mejor contratar a alguien formado que a alguien no formado. Entonces ese es un plus para ellos. La verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es una política en la cual podemos crear más y mejores empleos, más y mejores empresas para que las condiciones del país se mejoren a tal grado con mejor educación, salud, infraestructura. El director del Instituto Nacional de Formación Personal está consciente de la fuga del talento humano hondureño. Es por ello que les pide a los empresarios que les mejoren los salarios a los trabajadores y así evitar que salgan huyendo del país. Nos damos cuenta nosotros que más tardamos nosotros en entregarles el certificado de que los muchachos se vayan del país. Y esto es alarmante y se lo hemos dicho a los empresarios. Mire, la gente se está yendo posiblemente porque los salarios que ustedes están ofreciendo no son competitivos, no están de acorde al nivel de vida que se está viviendo en el país, no cubren con las expectativas ni con las necesidades de la población en los temas de salud, educación, transporte, vestimenta, etcétera, en todo lo que necesita el trabajador para poder sobrevivir. La construcción es uno de los sectores que más problemas enfrenta en la actualidad por la falta de mano de obra calificada, por lo que tienen que estar invirtiendo 16,000 empiras para formar a una persona para que después se vaya a otro país. Miren, nosotros tenemos los simuladores
para capacitar gente en equipo pesado más modernos de Latinoamérica. Son de última tecnología y cada muchacho o muchacha que calificamos para operar equipo pesado nos cuesta alrededor de 16.000 lempiras cada capacitación y dura 2 meses la capacitación. Con ese título usted puede conseguir trabajo en cualquier parte del mundo porque está certificado dentro de una marca internacional y con el respaldo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción. El director del Instituto Nacional de Formación Personal y los empresarios ya han identificado que muchos hondureños se están capacitando en el INFOC para obtener su certificado para después salir del país y así ganar un mejor salario en el extranjero. En cámara, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. Y el incendio ocurrido a inmediaciones del aeropuerto Toncontín fue por imprudencia, asegura el cuerpo de bomberos. Eso y más al volver. Continuamos con más en Impacto BTV Estelar. El director del Instituto Nacional de Estadísticas mencionó que el Censo Nacional 2024, que inicia este sábado, abarcará la población, viviendas, agricultura y ganadería y también requerirá de unos 1.500 millones de lempiras, de los cuales 1.000 millones serán financiados mediante préstamos de organismos internacionales de cooperación, que por primera vez será un censo de esta escala. En los 2 censos y en la actualización cartográfica va a girar cerca de los 1.500 millones de lempiras, ¿no? Con lo que estamos ya, con lo que ya se está avanzando, más el préstamo BID, que es un poco más de 1.000 millones de lempiras, y con el agropecuario, porque si se hicieran por separado, ese costo sería mucho más. Y se está aprovechando la economía de escala. Porque varios de la tecnología que va a utilizar, que está en el proyecto del censo de población, con el préstamo BID, se va a utilizar para el censo agropecuario. Inicia pasado mañana. Y ahí el censo. El tiempo total de las 3 fases. Por otro lado, los empresarios le piden a los diputados priorizar la aprobación de leyes que realmente beneficien al país y no presentar iniciativas como la reforma al artículo 272, ya que genera más crisis en el país. La iniciativa de reforma al artículo 272 de la Constitución de la República, que presentó el diputado Jorge Barrios, genera más incertidumbre en el país, aseguran los empresarios, ya que este problema ahuyenta las inversiones. Mire, que generan incertidumbre, diría yo, más que una crisis. Yo creo que se debe de seguir con el estatus en el cual la institucionalidad ya dicta qué es lo que se tiene que hacer. Debe de haber una rotación, como siempre se ha hecho en las salas de la Corte Suprema de Justicia, no solo en la Constitucional, sino que en todas ellas. Los representantes del sector privado les recomiendan a los diputados priorizar la aprobación de aquellas leyes que son de mayor importancia y no enfocarse solo en temas políticos. En nuestro país, en el Congreso Nacional, es necesario que se establezcan prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que Honduras necesita que sean resueltas? Y dependiendo de esas prioridades es que nuestros legisladores y nuestros diputados en el Congreso Nacional deben comenzar a legislar. ¿Y cuáles son las grandes prioridades que tiene Honduras pendiente? El empleo. Todos los hondureños, desde los distintos sectores, hemos estado exigiendo que se establezca un diálogo para resolver a corto, mediano y largo plazo el tema del empleo. La dirigencia política es del criterio que querer restarle facultades a las Fuerzas Armadas es una iniciativa que puede generar una nueva crisis política en el país. El 17 de febrero tendría que producirse las rotaciones normales que señala el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta de la Corte ha empeñado su palabra en que se va a respetar la Constitución y los reglamentos y legislación interna del Poder Judicial.
Esperemos que así sea por el bien del país y por la tranquilidad del pueblo hondureño, porque de lo contrario se estaría generando una nueva crisis ahora en el Poder Judicial. Los empresarios aseguran que Honduras necesita resolver la crisis de desempleo, salud, seguridad y educación, problemas que son los principales causantes para que los hondureños estén migrando a otros países. Bien, y ante la crisis que existe en el gremio magisterial sobre el aumento a sus salarios, ya las autoridades de gobierno se encuentran reunidas a esta hora para poder socializar esta solicitud y ver si se da o no la respuesta a todos los maestros. César Uceda, quien se encuentra desde Casa Presidencial, ¿qué es lo que se sabe hasta esta hora, César? Porque entendemos continúa la reunión, había sido convocada para las 6 de la tarde, sin embargo, hasta esta hora pues veo que no hay autoridades detrás de usted que puedan dar la información. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional. Tal como usted lo menciona, continúa este proceso de negociación entre las autoridades del Poder Ejecutivo, pero también los 6 colegios magisteriales. Estamos hablando del Colprosuma, Simprodo, Pricma, Comprun, Copen y Colpedagogos. Pero sí, recordemos que hace algunas semanas atrás, estamos hablando de una semana, se nos adelantó que ya habían acuerdos. Estamos hablando de un incremento salarial que oscilaría en los 1.500 lempiras mensuales, se podría decir, para la escala básica del gremio magisterial. Así en esa proporción va subiendo. Recordemos que tienen beneficios como los colaterales, tenemos el quinquenio, el decenio, que son beneficios que se les va incrementando a medida que los docentes van ahondando en este tema de continuar impartiendo el pan de saber en Honduras. Hasta el momento, la información que se ha dado a conocer es que continúa este proceso de negociación, pero ya en esta reunión que sostuvieron hace alguna semana atrás, ellos habían mencionado el incremento de 1.500 lempiras, que sería para todos los diferentes niveles del gremio magisterial. También se planteó otros beneficios y en este sentido salió a hablar el ministro Daniel Esponda, en donde mencionaba que ya por primera vez en la historia de nuestro país se había acordado estos beneficios o esta alza en el salario del gremio docente. Estamos hablando, como les hemos mencionado, de los 6 colegios magisteriales representados precisamente aquí en Casa de Gobierno, y en donde se ha mencionado que dentro de algunos minutos, tal como usted lo mencionaba, a las 6 de la tarde específicamente, se iba a dar esta conferencia de prensa, pero hasta el momento no se ha podido ya definir los alcances, los detalles, los pormenores de todo este proceso de negociación. Pero sí, ya se había adelantado que el incremento es, como repito de nuevo, de 1.500 lempiras mensuales para el gremio docente. Efectivo a partir del 1 de enero de este año 2024, retroactivo, y se había mencionado también que a finales de este mes el salario saldría de manera normal, pero se le aplicaría un reajuste a finales del mes de febrero para compensar el tema de los retroactivos, desde el mes de enero y el mes de febrero. Esta es la información que tenemos hasta este momento, licenciada Janet Flores. Perfecto, muchas gracias, César Uceda. Vamos a estar pues al tanto de lo que suceda en Casa Presidencial, si hay una respuesta o no por parte de los maestros. Pero ahora cambiamos de tema porque justamente ya se ha pronunciado las autoridades del Banco Central de Honduras ante una serie de críticas que la emisión pues de 70 millones de nuevos billetes de 100 y 500 lempiras no tienen respaldo financiero. Ya el banco ha dicho lo siguiente: que se pone en la circular solamente la cantidad necesaria de billetes y monedas según la demanda o según demanda la economía y siempre dentro del marco legal regulatorio vigente en el país. En tal sentido, es de recalcar que no se trata de una nueva emisión sin respaldo o dinero inorgánico, tal como maliciosamente ha trascendido. Por tanto, se descarta el impacto en la inflación. Además, que es importante mencionar que los billetes y monedas que son reiterados o retirados de circulación deben ser reemplazados por especies monetarias nuevas con el fin de satisfacer la oferta y demanda de dinero requerida por la economía.
Continuamos con las informaciones. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer ha dado a conocer que justamente a diario más de un niño es diagnosticado con esta silenciosa enfermedad, pero que gracias a la detección temprana se ha podido reducir la mortalidad y el impacto de la misma en los menores. A nivel mundial, el cáncer infantil es considerado como una de las enfermedades más letales en niños y adolescentes. En Honduras, durante el 2023, se diagnosticaron casi 700 infantes con este padecimiento, de los cuales el 90% no contaba con los recursos económicos suficientes para su tratamiento. El costo de un niño con leucemia anda en aproximadamente 300,000 lempiras anuales. Recuerden que el cáncer infantil es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no se puede prevenir, pero que si la detectamos a tiempo podemos vencerla y el niño se puede curar. Carla Castillo es una madre que en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil relata cómo su pequeña hija ha podido enfrentar esta difícil enfermedad y cómo fue para ella enterarse de su padecimiento. Fuerzas que el primer día que me diagnosticaron mi niña se me terminaron, pero ese día Dios empezó a darme las fuerzas que yo necesitaba. Y ahí está mi bebé. Yo sé que mi hija va a ser una vencedora y vamos a celebrar su última quimio. Con el fin de que la sociedad se involucre en la salvación de los pequeños, las Fuerzas Armadas estará realizando recolectas en distintos puntos de la capital, por lo que le piden a la población sumarse a esta solidaria actividad. Los invitamos y los exhortamos a que apoyen esta actividad. Cuando usted mire un soldado mañana viernes o el día sábado, que es la mega brigada del 17 de febrero, apoye y puede apoyar dando dinero para salvar una vida de estos niños, quienes serán el futuro de nuestro país. Gracias a los esfuerzos del sector público y privado, sociedad civil y medios de comunicación, el 70% de los niños con cáncer han sido diagnosticados a tiempo, por lo que se espera que para este 2024 esta cifra incremente. En imágenes de Isaac Alcerro, les informó Marisol Ramos. Bien, y este día las autoridades de la Asociación para una Sociedad Más Justa denunciaron una crisis en el desabastecimiento de medicamentos en el país, una situación contraria a la que han estado anunciando ya las autoridades sanitarias. José Luis, usted con todos los detalles a esta hora, buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores. Muy buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, tal y como lo mencionaba, el día de hoy por parte de ASJ se ha dado a conocer un importante resumen en cuanto al tema de desabastecimiento de medicamentos en los diferentes centros asistenciales del país. Se ha dado a conocer un porcentaje de alrededor del 76% de los hospitales y centros de salud a nivel nacional que padecen de esta necesidad, y pues este día no solamente los centros asistenciales, sino que las personas que van en busca de una ayuda médica. Escuchemos a Blanca Munguía, quien es parte del área de la salud de ASJ. Es importante decir que un 76% de la población entrevistada padece de enfermedades crónicas, demandando así de el acceso oportuno de un tratamiento y del medicamento en los establecimientos de salud. Pero esta población, un 47% no cuenta con un ingreso mensual y un 42% es menor a un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que esta población tiene escasas condiciones económicas, pero una gran necesidad de atender su problema de salud. Abastecer los establecimientos urge. Un 41% de los pacientes entrevistados dijeron haber recibido su tratamiento incompleto o ninguno. Por lo tanto, están en una condición de fragilidad de su patología. En ese sentido, también el personal de salud dijo, un 76% dijo haber tenido insuficiente insumos y materiales para atender a la población,
golpeando de una forma fuerte el bolsillo de los pacientes, ya que si al no tener los insumos les toca comprarlo y al no tener acceso a medicamentos también, siendo una población tan vulnerable, tan necesitada. Solo estos datos debería promover una agenda importante, urgente por parte de las autoridades para mejorar el abastecimiento. Bien, esto fue parte de la información que se dio a conocer este día por parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa en cuanto al tema de salud y específicamente hablando del tema de desabastecimiento. Un 76% a nivel nacional de centros asistenciales en el país no cuentan con los medicamentos necesarios para todos aquellos pacientes que buscan atención médica, y de igual manera dio a conocer 3 importantes recomendaciones en este tema de lo que es los medicamentos. Hablando de lo que es fortalecer la unidad de compras con el personal capacitado una vez que se cuente con el lote necesario. De igual manera, un sistema de información que lleve el control específico de cada uno de los medicamentos. Y por último, el mecanismo de logística eficiente que permita el traslado de los medicamentos. Estaríamos hablando que se dé a conocer dónde se encuentra cada uno de los lotes y a dónde estarían siendo distribuidos para saber y llevar un mejor control, que cada uno de los centros asistenciales contarán con los medicamentos necesarios para los pacientes. Esto es parte de lo que le puedo informar, licenciada Janet Flores. Si no hay ninguna consulta, retorno con usted. Gracias, José Luis Castellanos, por esta información en el ámbito de salud. Ahora bien, cambiamos de tema porque, como se lo anunciábamos, un hecho bastante repudiable salió a la luz esta mañana en San Pedro Sula, cuando elementos policiales capturaron a un hombre por el delito de violación y pornografía en contra de sus 2 hijas. La alerta fue originada por la FBI a las autoridades hondureñas, quienes de inmediato procedieron a la captura de este aberrado padre. Dos menores de edad vivieron la peor de las pesadillas al ser víctimas de agresiones sexuales, grabaciones con fines pornográficos en manos de su propio padre. Santos Bernabé Chavarría, el sujeto ha sido capturado por la Policía Nacional en Cofradía Cortés. Pues hemos capturado a este individuo sospechoso de haber abusado de sus 2 menores hijas, de una tercera víctima que es vecina del lugar. En el allanamiento pues hemos logrado obtener como indicios 2 microchips, una USB y un teléfono celular, mismos que van a ser ingresados a los laboratorios de videoforense de la Dirección Policial de Investigación. Una vez que sean procesados podemos nosotros tener una hipótesis de cuántas personas más pudieron o fueron víctimas de este individuo. También al mismo tiempo vamos a solicitar que se le haga una evaluación a través de medicina forense para determinar cuál es su estado de salud mental de este individuo. La Iglesia Evangélica lamenta que estos hechos ocurran en el seno del hogar, rechazando ese accionar e instando a cada padre de familia a amar y cuidar a sus hijos por sobre todas las cosas. Lamentablemente se están perdiendo los valores dentro de la familia y eso es necesario que cada familia evalúe. Nosotros como iglesia enseñamos desde nuestros lugares de culto, enseñamos acerca del valor en la familia, sobre el cuidar el entorno familiar, ¿verdad? Y no sé qué está pasando realmente con este tipo de hechos lamentables, ¿verdad?, que afectan a nuestra niñez. Según datos del Ministerio Público, la condena por abuso sexual de menores en Honduras es de 6 a 10 años de prisión, mientras que la pornografía infantil es de hasta 12 años encarcelado. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Bien, lamentable situación, pero afortunadamente ya está en manos de la justicia y bueno, esperamos que se actúe con todo el peso de la ley para este padre tan malvado que ha hecho esto en contra de sus 2 hijas. Ahora es momento de presentar. Bien, ha sido todo por hoy. Gracias una vez más por habernos acompañado. Será hasta mañana. Feliz noche.